para ti y para todas estas personas que poco a poco se van conectando a nuestra conexión de Funindes de hoy. Buenas tardes también a todas las personas que seguramente nos van a ver en otros horarios luego cuando el video quede en nuestras redes sociales. Así que bueno, para nosotros en la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar Funindes, tener este encuentro es un gran placer y les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan y a la profesora Mariela Sato, vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, arquitecta, especialista en informática educativa y doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona, España, además de profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, quien nos estará conversando hoy un tema muy interesante que tiene que ver con la educación superior y el entorno cambiante. Así que bienvenido, profesora. Muchas gracias y agradezco muchísimo la invitación de Funindes y celebro además que existan convocatorias que toquen este tema que es fundamental y que del cual podemos dejar de hablar y más estamos viviendo. Entonces, muchas gracias y bueno, estoy aquí para compartir incluso con la audiencia que poco a poco comienza a conectar y cuando quieras. Adelante. Seguro. Entonces vamos con nuestra primera pregunta, profe. Si pudiéramos describir con imágenes a la educación antes, durante y después de la pandemia por COVID-19, ¿cómo sería cada una de esas imágenes? Bueno, a ver, si me pides, vamos a tratar entonces de hacer como tres capturas antes de la pandemia, justamente lo que atravesamos con la pandemia y cómo nos proyectamos. Fíjate, no podemos olvidar definitivamente que en América Latina siempre unas problemáticas que de manera natural impactan o perjudican los sistemas educativos. Eso es lo primero. Y es verdad que los organismos internacionales siempre están atendiendo esta problemática porque no solamente es el desarrollo de este nuevo siglo, del siglo XXI, sino hay todavía elementos pendientes del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, que no están resueltas para nada. El acceso a la educación, la cobertura, la progresión, todos estos elementos que todavía adeudamos. De manera que la educación superior, por supuesto, antes de la pandemia, se decretó en el 2020, ya venía como en un punto de inflexión. El dato del Banco Mundial, por ejemplo, el tema del acceso a la educación en los sectores más deprimidos solo alcanza un 10%. Ya sabíamos que no existían variedad de ofertas, no había opciones de programas académicos distintos. El problema de la articulación de lo que significa la oferta de la educación superior con las prioridades nacionales, por ejemplo, del entorno laboral, sí, un divorcio. Además del divorcio, existe la educación superior y todos aquellos subsistemas que ofrecen programas cortos o todos estos programas que tienen que ver con la postsecundaria. Y luego un tema muy sensible que tiene que ver con la calidad, que sigue siendo el reto para la educación superior. ¿Por qué? Bueno, porque los datos apuntan a decir que solamente la mitad de los que se matriculan, por ejemplo, se gradúan. Eso es una realidad. Es otra realidad parecida a distintas universidades que no cumplen, por ejemplo, con los estándares de calidad y que tienen las mismas ofertas de las instituciones con muchos años, con mucha credibilidad. Siguen siendo frágiles, por ejemplo, los sistemas de acreditación. ¿Por qué? Bueno, porque estamos siendo evaluados con estructuras conservadoras, por eso tenemos una Agenda 2030 que apuntan al cambio de evaluación. Y algo muy sensible, por supuesto, que hay una falta de inversión importantísima en el sector, porque no se ha entendido todavía la importancia de lo que significa la educación para un. Y para cerrar, es una gran fotografía antes del COVID, ¿de dónde? ¿Por dónde estábamos transitando?
fundamental. La educación superior no veía como una obligación el uso de las tecnologías, muy al contrario. Definitivamente eso era una opción. Y para todo, para lo que es la comunidad. Entonces, bueno, eso teníamos y todo el COVID, ¿no? Es importante, puesto que no solamente con el COVID se exacerba todo esto que yo estoy hablando, que tiene que ver con lo que nos aquejaba. Eso no ha desaparecido, sino que ahora además se suma un problema importante que tiene que ver que todo lo que se basaba en una plataforma, que todos esos cimientos sobre los cuales estaba la educación superior, es decir, la presencialidad, desaparece de golpe. Nos jalan el mantel y nos quedamos en el aire. Y nos vemos todos, absolutamente todos, autoridades, profesores, empleados, estudiantes, mirándonos unos a otros y preguntándonos, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue un shock de inmediato, que además nos paralizó a todos es decir, todas estas dinámicas que traían todas las comunidades de educación superior, las instituciones, frenan en seco, porque nadie estaba preparado para esto. Y a mí siempre me gusta decir que no tiene nada que ver con que un grupo de profesores, por ejemplo, hayan tomado un curso de uso de tecnología, que varios programas estuvieran en línea. No tiene absolutamente nada que ver. No estábamos preparados ni como institución ni como comunidad, porque definitivamente nadie pudo prever lo que nos sucedía y nadie pudo prever que de la noche a la mañana todos íbamos a ser obligados, todo el esquema presencial tuviera que ser de inmediato cambiado a la presencialidad, a la no presencialidad. Entonces esto de entender de manera obligada, que todo ese esquema presencial tenía que resolverse sobre la marcha, en caliente, porque eso es lo que sucedió. Y yo quiero además acentuar algo que es importante. Aquí atendió la problemática los que sabían y los que no sabían. Y yo quiero acentuarlo porque todos hicieron. No importó mucho además el cómo lo estaban haciendo. Todos hicieron algo. Entonces, ¿cuál es el primer gran aprendizaje? El primer gran aprendizaje es que entendimos rapidito que las tecnologías eran indispensables para lo que nos sucedía. Ya no era una opción. No importa. Y no importó mucho si entendías esto de las modalidades, ¿no? Entendimos rápidamente que el espacio de formación cambió definitivamente. Esto del habitar, esto del estar, esto de intercambiar el profesor y el estudiante en un espacio físico con un mobiliario colocado de una manera distinta, esto comenzaba a tener otras dimensiones. ¿Qué pasó además? Mira, empezó a emerger una oferta informal, empezó a crecer una oferta informal en línea. Entonces, todas estas propuestas de las instituciones comienzan con un modelo que se conoce como bootcamp, donde son programas intensivos, cortos, depende de la complejidad, pero que comienzan con 3 meses y pueden tener hasta 1 año, donde la enseñanza tiene otro tipo de agilidad distinta a lo que tienen las instituciones de educación superior. Esta es una realidad. Y luego algo fundamental que registro de los últimos informes del Banco Mundial, que hay una deserción importante que casi alcanza, es decir, los estudiantes están desertando de las universidades en un 50%, casi en un 57%. Claro, a mí me preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que no haya agua? No, son varios los factores. Acceso a la conectividad, ausencia de apoyos económicos, claro que sí. Esta necesidad de trabajar de inmediato, por ejemplo, por la situación económica de la familia y que hizo que dejaran y abandonaran. Pero una de las cosas que más importa aquí, y quiero nuevamente acentuar, es que la educación superior y las instituciones de educación superior ya no fueron una opción
inmediata para que los estudiantes pudieran insertarse de manera rápida al mercado laboral. Entonces, claro, en esto estamos, rápidamente, en esto estamos. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, después de todos estos aprendizajes, por supuesto, la fotografía de esa proyección, cómo debería ser ese mundo. Bueno, primero, a mí me gusta mucho utilizar el término que utilizan muchas empresas en este momento para hablar de la realidad y de cómo manejarnos en un mundo VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Es decir, cómo esta realidad que es realmente volátil, con un altísimo nivel de incertidumbre, cómo podemos atender problemas complejos en ambientes ambiguos. Esa es la verdad. Les voy a compartir, por ejemplo, unos datos que en el último, que lo pueden revisar, interesantísimos, el último Horizon Report del año 2021, donde describen cuatro escenarios posibles, una perspectiva en el año 2031, pero que puede darnos ciertas líneas. Dicen que el primer escenario es el de crecimiento, es decir, todo lo que nos pasó, qué bueno, lo estamos incorporando, hemos aprendido muchísimo de esto, nos nutre, aunque hemos dejado problemas del pasado, bien lo he dicho, pero hay un escenario de crecimiento. El segundo dice, es un escenario restrictivo, congelados estamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque si la educación superior continúa bajo los esquemas conservadores que hasta ahora, de una manera, lo único que está esperando es que aquellas personas que dictaminaron que había una pandemia mundial en marzo del 2020, están esperando que ahora digan, ya no hay pandemia, volvamos a los mismos salones, con los mismos pupitres, con los mismos programas, con la misma dinámica. El tercer escenario dice el colapso total. ¿Por qué? Porque cada vez más la educación superior está siendo llevada a los extremos. Se le está exigiendo que cambie, que tenga agilidad, que incorpore nuevos modelos y, por supuesto, que escapan de su control. La agilidad y cambio no está dentro del glosario de las instituciones de educación superior. Y finalmente, a mí me gusta decir este escenario, y quisiera, ¿no?, que es el de transformación. La educación superior, con todo que ya he estado hablando, definitivamente hay una nueva visión, paradigma, y definitivamente será exitoso para nosotros. Así que, ¿qué viene? Viene modelos híbridos, espacios presenciales que empiezan a mutar. Olvídense de los pupitres, olvídense de alguien arriba solamente hablando, una jerarquía vertical. Son espacios tipo laboratorio donde nos reunimos y hay sociabilización, pero hay un esquema horizontal donde todos resuelven un problema con otro. Emerge algo muy importante y va a emerger, está allí en el tapete, que son las microcredenciales. Cada vez más las instituciones de educación superior tienen que ya verificar, validar, tienen que atestiguar que los estudiantes están aprendiendo en otros entornos informales y que esos tienen que tener credenciales. Y definitivamente los recursos abiertos, es decir, todos estamos desarrollando contenido y cada uno de nosotros y las instituciones de educación superior comienzan a ser curadores, transformadores y de alguna manera comienzan ese sistema. Bueno, yo creo que, no sé si me extendí, pero estas son las tres fotografías del antes, el durante en el que estamos y cómo vemos esto en un futuro próximo. Creo que muchos coincidimos entonces con ver ese escenario a futuro cercano transformado para bien, lleno de aprendizaje, ¿no? Lleno de experiencia. Ojalá fuese así como usted lo dice, profesora. A ratitos se te escucha entrecortado, profe. Te aviso por si acaso hay algún desajuste en la conexión o algo así para que estés atenta, ¿sí? Ok. Profe, en la actualidad, ¿quién y qué decide estudiar? Bueno, después de todo este panorama que te he pintado antes, por ejemplo, concretamente, estuve revisando un estudio en Chile que hizo la Fundación de Chile sobre estas iniciativas que emergen
además que son iniciativas público y privadas, ¿no? Que ofrecen estas ofertas digitales. Entonces, claro, ¿qué dice? Hicieron un estudio para saber de dónde proviene esta demanda. Entonces, una de las cosas interesantes es que la demanda en un 41%, por ejemplo, es de mujeres. Y de ese porcentaje, el 59% entre 25 y 35 años, estamos hablando de una generación Z. Y un punto importante aquí es que el 83% que demanda este tipo de esquema son, es decir, ya tienen un título. ¿Qué significa esto? Que las titulaciones universitarias de alguna manera siguen necesitando complementos para de alguna manera en lo que es el mercado laboral. Entonces, por un lado, es que tenemos unas métricas que nos dicen que cada vez más esto va en aumento, que cada vez más pareciera que la agilidad de este tipo de programas está siendo cada vez más necesitado. Pero luego le preguntaron a las empresas y le dice, bueno, pero esta gente que está certificada en programas de esta naturaleza, ¿qué dicen los empresarios? Y bueno, primero empiezan a decir que el 86%, por ejemplo, se gradúa a tiempo. Eso es importantísimo. Dice además, el 80%, por ejemplo, que se gradúa, encuentra trabajo inmediatamente y con unos excelentes sueldos. Por ejemplo, uno de los datos en Estados Unidos dice que el 80%, por ejemplo, ha contratado al menos a uno de estos egresados de los bootcamp. Pero además dice que el 90 y tantos por ciento dice, y lo volvería a hacer. Porque además dicen que el desempeño en un 72% de estas personas que se gradúan, por ejemplo, en estos programas inmersivos, con certificaciones que de alguna manera les permiten desarrollar ciertas competencias que son las que necesitan el mercado, dice que está a la par de cualquier graduado en ciencias de la computación, por ejemplo. Pero lo mejor de todo esto dice que es que el 12% incluso son mejores. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que necesita el mercado y qué es lo que está pasando con instituciones que se han dado cuenta que, por ejemplo, las universidades, que comúnmente son aquellas que dictaban la pauta para la educación superior, comienzan a emerger este tipo de programas que, por ser ágiles, representan una gran oportunidad para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué estudia? Bueno, lo que más demandan las empresas entonces son ingenieros full stack, ingenieros de soporte, analistas de sistemas, ingenieros de sistemas, y son habilidades relacionadas, por ejemplo, con Microsoft SQL, Service, Git, MySQL, etc. Y todo esto ha hecho que la contratación de estas personas que egresan con una certificación de este tipo de programa ha crecido, va el crecimiento de un 200% hasta un 724%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Universidad que tiene una estructura, que tiene sus programas, que tiene credibilidad, pareciera que ahora necesita de estos instantes que son más ágiles, que puedan nutrir a la universidad y viceversa, pero que complementen lo que en este momento la educación superior está adquiriendo, competencias vinculadas necesariamente con lo que el entorno laboral requiere. Y que por esa lentitud de estructura que no responden a la demanda de inmediato, puesto entonces en este momento estamos viendo una realidad que si no somos capaces, vamos a quedar muy rápido fuera del juego y ver esos escenarios que están creándose. Tal cual. Entonces, me pregunto, profe, ¿cuál es el rol actual de las instituciones de educación superior? Primero, leer los grandes desafíos que tenemos. Es decir, si nosotros somos incapaces de leer esto y leyéndolo nos quedamos en el mismo lugar, definitivamente, ¿cuál va a ser el futuro? Por supuesto, entender cómo nos alineamos a lo que... ¿Cómo podemos ser más ágiles? Y si nosotros no podemos ser más ágiles,
generar como estructuras de aliados naturales con estas estructuras que son más ágiles y empezar a trabajar en común. Hay que incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades que son las que demanda el mercado. Reconocer todos los aprendizajes. Puede que solamente un estudiante puedan ser reconocidos lo que existe en un programa. Todos aprendemos cosas que están fuera del sistema y necesitamos que sean certificables. Repensar, por supuesto, no lo digo yo, lo dicen por la Agenda 2030, por ejemplo, el tema de la evaluación. Pensar en los microprogramas, ¿eh? Quizás los estudiantes estudian una carrera 5 años para lograr un título a los 5 años, que a los 5 años entonces emergen de un mercado y el mercado no les ofrece. Es decir, implementar tecnologías, por ejemplo, la cultura de lo digital tiene que ser desde la gestión administrativa hasta la académica. No estamos hablando, por ejemplo, hay un tema, un autor interesante que dice que lo que no queremos es, no queremos crecer, queremos escalar, tenemos que pasar al próximo nivel, ¿no? Y es fundamental también porque en todas las bitácoras que leemos es fundamental fortalecer los programas humanísticos. Las universidades solamente pareciera que en este momento los aprendizajes de la ciencia duro y pareciera que la tendencia es a desarrollar programas que hacen la completitud como ser integral al ser humano, ¿no? Y una cosa, para cerrar este punto, es que entender, por supuesto, que el gen de estudiantes que nos llegan a estudios superiores, entender que les encanta aprender. Por eso buscan conocimiento por doquier. Y no odian la escuela, odian la universidad. Pero si entendemos esto, todo un tema y todo. Bien, ahí se ha ido un poco más la conexión, profe. A ratito se te escucha aún más entrecortado. De todas formas, vamos con una pregunta más. Ante este escenario que nos estás comentando, cómo se preparan las instituciones de educación superior para enfrentar estos cambios? ¿Y cómo deberá ser entonces el proceso de revisión de contenidos? Bueno, mira, vuelvo a decirte, antes te decía, primero, aceptar que está pasando algo, es lo primero. Si tú en este momento comienzas con una revisión completa de los programas, puede ser muy cuesta arriba y no es un proceso inmediato. Nosotros tenemos que entender que hay unas capacidades dentro de las instituciones de educación superior que tenemos que aprovechar. Hay una estructura consolidada, verdaderamente con una cierta credibilidad y que tenemos que apoyarnos en ella. Nosotros, por ejemplo, siempre entendiendo que el centro es el estudiante, podemos entender, por ejemplo, que la universidad se convierte en curadora de contenido, que puede ser traductora de contenido, puede ser certificadora de competencias que se están desarrollando en otros lados, puede ser guía de cómo es ese plan. Entonces, quizás el reto fundamental de las universidades es entender en este momento que las alianzas estratégicas por ejemplo, en Estados Unidos está pasando ese fenómeno, es decir, empresas que están apostando y que están proponiendo programas mucho más ágiles, con propuestas vinculadas a las necesidades laborales, están haciendo alianzas de mayor credibilidad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen estas universidades? Certifican las habilidades y las competencias que están desarrollando de este lado. No es que la estructura que conocemos debe desaparecer, no. Digo que lo ideal sería que estas universidades se alimentaran de propuestas más ágiles y que de alguna manera trabajaran para que las universidades o estas instituciones de educación superior pudiesen nutrirse de esa misma filosofía y de alguna manera ir como en un vector bidireccional y que de alguna manera esta agilidad de estas instituciones poco a poco ser incorporadas a las estructuras que en este momento sabemos son primero de muchísimos años y por su propia no pueden responder tan rápidamente. Entonces, básicamente... Bien, profesora.
Ya estamos entonces por terminar, nos quedan unos pocos minutos. Si quieres dejarnos algún mensaje, alguna reflexión, aprovecha entonces para hacerlo ahora. Bueno, a mí me gustaría muchísimo que además las personas que se han conectado, seguramente lo verán luego en diferido, no dejen de hablar esto en los círculos, cierto impacto, que comiencen a conversar y que se hagan dinámicas y que podamos comenzar con una agenda clara. Miren, el tema de lo que ha sucedido, lo único que ha hecho es que emerja y pongan en el tapete cosas que ya veníamos teniendo y que de alguna manera no veíamos como prioridad. Ahora ya es una prioridad. Es una prioridad, está en la agenda de cada una de las instituciones de educación superior hablar de esto y saber exactamente cómo en distintas etapas debemos comenzar a generar los cambios necesarios. Bueno, entonces solamente me queda agradecerte, profesora, por acompañarnos hoy, agradecer a todas las personas que se conectaron, a las que nos verán entonces en diferido, invitarlos además a seguirnos en nuestras redes sociales como Funindes USB, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Y además a visitar a nuestra página web que es www.funindesusb.com. www.funindes.com. Gracias a todos y todas por estar en este espacio. Gracias, profe. Gracias. Feliz tarde para todos.